Hace aproximadamente 35.000 años, en lo profundo de una cueva apenas iluminada por la tenue luz de una hoguera, un grupo de humanos se agazapaba frente a una pared cubierta de signos y dibujos, mientras el humo del fuego se enroscaba lentamente hacia la bóveda de roca. Sus manos, negras por el hollín, trazaban con precisión figuras de animales, símbolos abstractos y quizá algún mensaje que hoy nos resulta enigmático. Hoy, gracias a la inteligencia artificial, los científicos están empezando a desentrañar esos secretos, revelando una narrativa que hasta hace poco nos parecía inaccesible. Susurros de voces antiguas emergen de los surcos de la piedra y nosotros podemos, por primera vez, intentar escuchar. Antes de adentrarnos en los hallazgos, es importante entender quiénes eran estos primeros autores de signos. Hablamos de grupos humanos que hoy clasificamos como Homo sapiens, habitantes del Paleolítico superior, capaces de pensamiento simbólico avanzado y cooperación compleja. Vivían en pequeños grupos nómadas, cazadores, recolectores, enfrentándose diariamente a un entorno hostil y a depredadores. Cada decisión de caza, cada recolección y cada ritual tenían consecuencias inmediatas para su supervivencia. Las cuevas no eran meros refugios, eran centros de vida, espacios donde se mezclaban lo práctico y lo espiritual. El dominio del fuego no solo les proporcionaba calor y luz, sino que permitía la socialización, la preparación de alimentos y la creación de un escenario donde sus primeras expresiones artísticas cobraban vida. Los dibujos en la roca, las impresiones de manos, los grabados, no eran meras decoraciones, eran un medio de comunicación, una manera de codificar conocimiento y transmitirlo a generaciones futuras. Algunos investigadores sugieren que ciertos signos podrían haber funcionado como calendarios, mapas de caza o incluso como narraciones míticas de sus experiencias y creencias. La dificultad de interpretación radica en que los significados estaban profundamente arraigados en contextos culturales hoy olvidados. En este panorama surge la inteligencia artificial, capaz de analizar patrones, correlaciones y repeticiones que el ojo humano podría pasar por alto. Algoritmos entrenados con millones de datos de formas, símbolos y contextos arqueológicos comienzan a descifrar patrones de escritura rudimentaria, identificar relaciones entre figuras animales y símbolos geométricos, e incluso sugerir la secuencia temporal de los trazos en la pared. Por ejemplo, IA, aplicada a las cuevas de Lascaux y Altamira, ha permitido reconstruir con gran precisión cómo los humanos primitivos podrían haber narrado historias de cacerías, migraciones o rituales. Es un paso revolucionario. No solo estamos observando arte prehistórico, estamos intentando leerlo. Cada descubrimiento, por pequeño que sea, nos acerca un poco más a la mente de aquellos primeros humanos. Nos permite comprender su creatividad, sus temores, sus esperanzas y su manera de interactuar con el mundo. Imaginar a un niño prehistórico observando un bisón pintado en la roca o a un adulto explicando un ritual mediante signos abstractos nos recuerda que la necesidad de comunicar y dejar legado no es moderna, es esencialmente humana. La IA se convierte así en un puente entre miles de años de silencio y nuestro presente, ayudándonos a reconstruir un pasado que creíamos inalcanzable. Si esta exploración de la mente prehistórica te fascina y quieres acompañarnos en este viaje de descubrimiento, no olvides suscribirte. Cada hallazgo que desentrañamos con la ayuda de la inteligencia artificial es una invitación a mirar de nuevo las cuevas, los signos y los rastros que nuestros antepasados dejaron y a imaginar cómo fue realmente vivir en un mundo sin escritura, pero lleno de historias. Mientras el fuego chispeaba en la cueva iluminando figuras que se contorsionaban sobre la roca, los científicos modernos se enfrentaban a un desafío similar al de esos antiguos artistas: descifrar un lenguaje que parecía vivo, pero que había permanecido silencioso durante milenios. La inteligencia artificial, con su capacidad para analizar patrones complejos y detectar regularidades invisibles para el ojo humano, se ha convertido en una herramienta fundamental para leer lo que los primeros humanos quisieron contar. Algoritmos avanzados recorren línea por línea, trazo por trazo, identificando repeticiones de símbolos, variaciones en la técnica de pintura y relaciones entre figuras animales y geométricas. Cada descubrimiento abre una ventana a la vida cotidiana y a la cosmovisión de aquellos grupos humanos. Entre los hallazgos más fascinantes se encuentra la evidencia de que ciertos conjuntos de símbolos podrían haber servido como registros de caza. Por ejemplo, la disposición de bisontes y ciervos, a veces acompañada de marcas lineales, sugiere un calendario primitivo o un mapa de migraciones estacionales. Las manos impresas en la roca, que en apariencia son simples huellas, podrían funcionar como firmas, indicativos de quién participó en la caza o de quién fue responsable de transmitir conocimientos específicos.
La IA permite correlacionar estas marcas con restos arqueológicos de utensilios y herramientas encontrados en la misma región, revelando una interconexión sorprendente entre el arte, la práctica y la organización social. Pero no todo es práctica. La dimensión espiritual de estos signos también se hace evidente. Algunos patrones parecen repetirse en lugares estratégicos de la cueva, zonas que ofrecen resonancia acústica cuando se golpea la roca o que se iluminan de manera especial cuando el sol alcanza la entrada en ciertos momentos del año. Estas observaciones sugieren que los antiguos humanos comprendían y manipulaban su entorno para potenciar la experiencia ritual. La IA, al comparar estas configuraciones con otras cuevas y contextos, empieza a construir un mapa de la mente simbólica prehistórica, un mapa que nos muestra que la relación entre lo cotidiano y lo sagrado era profunda e inseparable. Además, los algoritmos identifican secuencias que podrían representar historias o narraciones lineales, lo que nos invitan a imaginar conversaciones transmitidas de generación en generación. Quizá un anciano explicaba la migración de los ciervos a un grupo de jóvenes, usando los signos como apoyo visual, mientras el humo de la fogata bailaba entre ellos. La IA nos permite reconstruir estas secuencias con precisión casi cinematográfica, iluminando un pasado que parecía inalcanzable. Cada hallazgo refuerza la idea de que los primeros humanos eran narradores innatos, capaces de fusionar el arte, la ciencia rudimentaria y la espiritualidad en expresiones duraderas. Su creatividad no solo sobrevivió al tiempo, sino que hoy, gracias a la tecnología, podemos contemplarla y apreciarla en su complejidad. La chispa de su ingenio, plasmada en piedra y pigmento, nos recuerda que la necesidad de comunicar, de dejar huella y de comprender el mundo ha sido siempre el motor de la humanidad. En lo profundo de la cueva, el eco del fuego se mezcla con el murmullo de la imaginación. Podemos casi escuchar a los primeros humanos comentando entre ellos, señalando con dedos tiznados los animales grabados en la roca. La IA, como un moderno arqueólogo invisible, analiza las variaciones más sutiles, la presión del trazo, la superposición de colores, la orientación de los signos. Cada detalle revela decisiones conscientes, una planificación que apunta a transmitir información precisa, emociones o instrucciones y que demuestra un pensamiento estratégico mucho más avanzado de lo que podríamos imaginar para aquel periodo. Uno de los descubrimientos más impactantes es la evidencia de comunicación abstracta. Algunos símbolos recurrentes no representan animales ni objetos concretos, sino conceptos que podrían relacionarse con tiempo, rituales o jerarquías sociales. En las cuevas de Chauvet y Cosquer, la IA detecta patrones repetitivos en la disposición de manos, animales y figuras geométricas, sugiriendo un código que solo tenía sentido dentro de su comunidad. Esto nos obliga a replantear la idea de que la escritura surgió exclusivamente en Mesopotamia o Egipto. Quizá estos grupos prehistóricos ya exploraban formas de registrar información compleja mucho antes. Los algoritmos también nos permiten observar la progresión temporal de las pinturas. Una línea roja sobre un bisonte negro, un grabado superpuesto sobre otro más antiguo, cada trazo, cada capa. Nos habla de la evolución de la narrativa, cómo se añadieron detalles, cómo se corrigieron errores, cómo se incorporaron nuevas ideas o experiencias de caza. La IA reconstruye estas capas, devolviéndonos la sensación de estar presentes, viendo cómo las historias cobraban vida, no en un instante aislado, sino a lo largo de generaciones de artistas y narradores. Otro hallazgo fascinante es el vínculo entre el arte y el entorno. Algunas figuras aparecen siempre cerca de entradas de luz o en rincones de la cueva donde el sonido reverbera. Esto sugiere que los primeros humanos comprendían fenómenos acústicos y lumínicos, y que la colocación de un dibujo podía potenciar su impacto sensorial. La IA, comparando estas configuraciones con otras cuevas, identifica patrones que se repiten a cientos de kilómetros, lo que indica una sofisticada conciencia de espacio y efecto, un conocimiento experimental transmitido y refinado durante siglos. Lo más extraordinario es que, a pesar del paso del tiempo, esas voces prehistóricas, casi inaudibles, comienzan a ser legibles. La combinación de arte, simbolismo y tecnología nos permite sentir la tensión de una cacería, la solemnidad de un ritual, el orgullo de dejar una marca indeleble. La IA no solo descifra signos, nos devuelve la capacidad de escuchar, de sentir y de imaginar la vida de quienes hace decenas de miles de años dejaron su mensaje grabado en la roca, esperando que algún día alguien lo comprendiera. Imaginemos por un momento la escena. La luz de la fogata parpadea sobre la roca húmeda, proyectando sombras que parecen danzar junto a las figuras de ciervos, bisontes y caballos. La humedad del aire, mezclada con el olor a humo y a tierra, crea una atmósfera casi mística.
Es en este escenario donde la IA comienza a desentrañar los secretos más íntimos de la vida prehistórica. Analizando la ubicación y superposición de los símbolos, los investigadores descubren indicios de planificación social. Ciertas figuras aparecen sistemáticamente cerca de entradas o pasadizos, lo que sugiere que tenían roles específicos, quizá como guías de ceremonias o como señales para el grupo. Más allá del arte, los algoritmos han permitido detectar patrones en los objetos asociados a estas pinturas. Fragmentos de huesos, restos de herramientas de piedra y pigmentos orgánicos revelan no solo el ingenio técnico de estos humanos, sino también la interrelación entre tecnología y expresión simbólica. Por ejemplo, un pigmento rojo hecho de ocre procesado y mezclado con grasa animal no era un simple color. Su durabilidad y brillo podrían haber sido seleccionados deliberadamente para impresionar a la audiencia, para garantizar que el mensaje resistiera el paso del tiempo. Otro hallazgo fascinante proviene de las marcas de manos. No son simplemente huellas, son un testimonio de identidad y presencia. Al analizar la forma y tamaño de las manos, la IA puede sugerir la edad y el sexo de quienes participaron en la creación del arte. Se confirma así que tanto jóvenes como adultos, hombres y mujeres, contribuyeron a la narrativa visual de la cueva, haciendo de estas paredes un registro colectivo y comunitario de experiencias, conocimientos y creencias. Incluso los patrones geométricos, que inicialmente parecían abstractos, comienzan a revelar significado. Repeticiones de líneas, círculos y cruces podrían estar relacionadas con fenómenos astronómicos, estaciones del año o eventos de caza. La IA compara estos signos con ciclos naturales conocidos y con otras cuevas de la misma época, sugiriendo que los primeros humanos ya estaban tratando de comprender y registrar el tiempo y el entorno. No era solo arte, era conocimiento codificado, anticipación y planificación. El impacto de estos descubrimientos va más allá de la arqueología. Nos permite mirar la mente de nuestros ancestros y comprender que la creatividad, la curiosidad y la necesidad de comunicarse son rasgos esenciales de nuestra especie. La IA, actuando como traductora de voces antiguas, nos devuelve fragmentos de un mundo que creíamos perdido y nos recuerda que cada trazo en la roca no es un mero dibujo, sino una ventana a la vida, los pensamientos y las emociones de quienes nos precedieron por decenas de milenios. Mientras la inteligencia artificial sigue desentrañando las capas de pigmento y los patrones de las manos impresas, se revela un aspecto aún más íntimo de la vida prehistórica, la dimensión ritual y espiritual. Algunas cuevas presentan zonas aisladas, apartadas de la entrada principal, donde los dibujos parecen formar secuencias narrativas, acompañadas de oquedades que podrían haber amplificado el sonido de cánticos o tambores rudimentarios. La IA detecta regularidades en la colocación de figuras que coinciden con resonancias acústicas específicas, sugiriendo que los primeros humanos no solo pintaban, sino que diseñaban experiencias multisensoriales, combinando lo visual con lo auditivo para intensificar la experiencia de quienes participaban en los rituales. Entre los hallazgos más sorprendentes se encuentran signos que podrían representar primeros intentos de escritura simbólica. Repeticiones sistemáticas de ciertos trazos y combinaciones de figuras animales y geométricas no parecen aleatorias. Más bien podrían indicar un lenguaje protoescrito destinado a comunicar historias, reglas sociales o conocimientos sobre caza y recolección. La IA, al comparar estas marcas con patrones de otras regiones y periodos, sugiere que existía un consenso cultural compartido, un código que trascendía un solo grupo y que podría haber circulado entre comunidades a través de generaciones. Los restos materiales encontrados junto a estas pinturas, herramientas de piedra, pigmentos y restos de alimentos, refuerzan la idea de una práctica planificada. El proceso de creación del arte era largo y meticuloso. Extraer pigmentos, mezclarlos con aglutinantes orgánicos, preparar la superficie de la roca y finalmente trazar cada figura con precisión. La IA ayuda a reconstruir estas secuencias, revelando que la creación artística y la supervivencia estaban entrelazadas. Cada trazo podía transmitir información vital sobre el entorno, presas disponibles o peligros inminentes. Asimismo, la IA permite explorar la interacción social dentro de estos grupos. Sin la superposición de manos y la variabilidad en la técnica sugiere colaboración. Adultos guiando a jóvenes, maestros transmitiendo conocimientos, artistas experimentando con nuevas formas mientras otros observaban y aprendían. Este tipo de análisis nos muestra que las cuevas no eran solo refugios, sino verdaderos centros de aprendizaje y cohesión social, espacios donde la comunidad se consolidaba y se transmitía el conocimiento de manera tangible y simbólica. Finalmente, la capacidad de la IA para detectar patrones complejos nos recuerda que la mente humana, incluso en épocas tan remotas, estaba profundamente orientada hacia la comunicación, la planificación y la creatividad. Cada línea, cada figura,
Cada combinación de colores es una evidencia de la sofisticación cognitiva de nuestros antepasados. La tecnología moderna no solo descifra sus signos, sino que nos permite conectarnos con ellos, escuchar sus historias y comprender que la búsqueda de sentido y de legado es tan antigua como la humanidad misma. Al avanzar por la cueva, el humo de la fogata se mezcla con un silencio denso, como si la piedra misma contuviera la memoria de cada acción realizada allí. La inteligencia artificial, con su mirada incansable, detecta patrones que hasta ahora habían escapado a la observación humana. La disposición de figuras que parecen interactuar entre sí, secuencias de animales que podrían relatar movimientos migratorios o episodios de caza, y combinaciones de símbolos que parecen advertencias o recomendaciones transmitidas de generación en generación. Un hallazgo particularmente fascinante es la identificación de lo que podrían ser los primeros intentos de narrativa lineal. La IA analiza la superposición de figuras y signos, reconstruyendo el orden en que fueron creados. Esto sugiere que los primeros humanos no solo plasmaban imágenes aisladas, sino que contaban historias. La migración de un rebaño, la preparación de una cacería, la observación de patrones estacionales o la transmisión de rituales. Cada secuencia es un fragmento de una memoria colectiva, preservada durante milenios en la roca, esperando ser leída por quienes tuvieran la tecnología y la paciencia para descifrarla. Además, la IA permite estudiar la relación entre el arte y el espacio físico. En ciertas cuevas, la ubicación de las pinturas coincide con áreas de difícil acceso o con pasadizos que se iluminan de manera particular durante el amanecer o el ocaso. Esto sugiere una comprensión sofisticada del entorno y un propósito consciente detrás de cada elección. No se trataba solo de plasmar imágenes, sino de crear una experiencia inmersiva y simbólica que involucrara luz, sombra y eco. Tal disposición demuestra que nuestros antepasados tenían una percepción avanzada de la psicología humana y de cómo los estímulos sensoriales podían amplificar el impacto de su mensaje. La IA también identifica trazos que podrían indicar códigos de pertenencia o identidad. Huellas de manos, marcas específicas y combinaciones de símbolos podrían haber servido para señalar quién participó en la creación del arte, cuál era su rol dentro del grupo o incluso su estatus social. Esto nos ofrece una visión de la organización comunitaria y de la transmisión del conocimiento. La cueva era un espacio donde se reforzaba la cohesión social y se consolidaba la memoria colectiva. Finalmente, el análisis digital revela la presencia de patrones repetitivos a lo largo de distintas cuevas y regiones, sugiriendo la existencia de redes de conocimiento que trascendían un solo grupo. La inteligencia artificial nos permite vislumbrar un mundo donde la comunicación, la creatividad y la planificación eran tan esenciales como la caza o la recolección. Y nos recuerda que cada línea y cada símbolo es un testimonio de la inteligencia y la sensibilidad de aquellos primeros humanos. En la penumbra de la cueva, donde las sombras parecen moverse al compás del fuego, los algoritmos de la inteligencia artificial comienzan a trazar conexiones sorprendentes. Los patrones que antes parecían dispersos o aleatorios ahora muestran coherencia. Secuencias de símbolos vinculadas con la caza, combinaciones de figuras animales que podrían representar territorios específicos y repeticiones de ciertos trazos que podrían ser indicadores de eventos importantes como migraciones o cambios estacionales. Un descubrimiento notable es la correlación entre el arte rupestre y la memoria geográfica. La IA detecta que ciertos signos y figuras aparecen consistentemente cerca de entradas de agua, cuevas secundarias o pasos de animales, sugiriendo que los primeros humanos estaban registrando información práctica sobre el entorno, esencial para la supervivencia. Estos mapas simbólicos no eran meros dibujos, eran herramientas cognitivas que ayudaban a planificar la caza, evitar peligros y organizar el movimiento del grupo en un paisaje cambiante. La tecnología moderna también ha permitido descubrir lo que podrían ser rituales visuales. La disposición de los símbolos en secuencias precisas, acompañada de zonas de resonancia acústica, indica que estas pinturas podían formar parte de ceremonias o aprendizajes colectivos. Al analizar estas secuencias con la IA, los investigadores han reconstruido posibles narrativas. Instrucción de jóvenes cazadores, recordatorios de comportamientos seguros o invocaciones de protección ante la naturaleza impredecible. Cada línea y cada figura se convierte en un mensaje multidimensional, mezclando información práctica con espiritualidad y cohesión social. Además, la IA identifica trazos que sugieren innovación artística. La combinación de colores, superposición de figuras y experimentación con técnicas de sombreado demuestra que los primeros humanos no solo copiaban lo que veían, sino que experimentaban y desarrollaban un lenguaje visual propio. Este descubrimiento desafía la idea de un arte prehistórico estático. Muestra que existía creatividad,
evolución de estilos y transmisión de conocimiento dentro del grupo. Cada hallazgo, cada patrón descifrado, nos acerca a comprender que la inteligencia y la sensibilidad de nuestros antepasados eran mucho más profundas de lo que la historia convencional ha sugerido. La IA, al revelar estas conexiones, nos permite imaginar la vida dentro de esas cuevas. La emoción de la caza, la enseñanza a los jóvenes, la celebración de logros y la contemplación del mundo natural, todo registrado en un lenguaje simbólico que después de miles de años empieza a hablarnos de nuevo. En la penumbra de la cueva, donde las sombras parecen moverse al compás del fuego, los algoritmos de la inteligencia artificial comienzan a trazar conexiones sorprendentes. Los patrones que antes parecían dispersos o aleatorios ahora muestran coherencia. Secuencias de símbolos vinculadas con la caza, combinaciones de figuras animales que podrían representar territorios específicos y repeticiones de ciertos trazos que podrían ser indicadores de eventos importantes como migraciones o cambios estacionales. Un descubrimiento notable es la correlación entre el arte rupestre y la memoria geográfica. La IA detecta que ciertos signos y figuras aparecen consistentemente cerca de entradas de agua, cuevas secundarias o pasos de animales, sugiriendo que los primeros humanos estaban registrando información práctica sobre el entorno, esencial para la supervivencia. Estos mapas simbólicos no eran meros dibujos, eran herramientas cognitivas que ayudaban a planificar la caza, evitar peligros y organizar el movimiento del grupo en un paisaje cambiante. La tecnología moderna también ha permitido descubrir lo que podrían ser rituales visuales. La disposición de los símbolos en secuencias precisas, acompañada de zonas de resonancia acústica, indica que estas pinturas podían formar parte de ceremonias o aprendizajes colectivos. Al analizar estas secuencias con la IA, los investigadores han reconstruido posibles narrativas. Instrucción de jóvenes cazadores, recordatorios de comportamientos seguros o invocaciones de protección ante la naturaleza impredecible. Cada línea y cada figura se convierte en un mensaje multidimensional, mezclando información práctica con espiritualidad y cohesión social. Además, la IA identifica trazos que sugieren innovación artística. La combinación de colores, superposición de figuras y experimentación con técnicas de sombreado demuestra que los primeros humanos no solo copiaban lo que veían, sino que experimentaban y desarrollaban un lenguaje visual propio. Este descubrimiento desafía la idea de un arte prehistórico estático. Muestra que existía creatividad, evolución de estilos y transmisión de conocimiento dentro del grupo. Cada hallazgo, cada patrón descifrado, nos acerca a comprender que la inteligencia y la sensibilidad de nuestros antepasados eran mucho más profundas de lo que la historia convencional ha sugerido. La IA, al revelar estas conexiones, nos permite imaginar la vida dentro de esas cuevas. La emoción de la caza, la enseñanza a los jóvenes, la celebración de logros y la contemplación del mundo natural, todo registrado en un lenguaje simbólico que después de miles de años empieza a hablarnos de nuevo. Mientras avanzamos más profundamente en el laberinto de la cueva, la luz de la hoguera revela detalles que hasta ahora habían pasado inadvertidos. La inteligencia artificial detecta patrones sutiles en la superposición de figuras, animales que parecen interactuar, manos que señalan o indican dirección, y símbolos que podrían representar momentos específicos de la caza o la recolección. Cada descubrimiento sugiere que estos espacios no eran solo lienzos pasivos, sino narrativas dinámicas en las que se relataban historias, se transmitían conocimientos y se reforzaban lazos sociales. Un hallazgo impresionante es la evidencia de comunicación entre diferentes grupos humanos. La IA identifica patrones y estilos de pintura que se repiten en cuevas a cientos de kilómetros de distancia, sugiriendo un intercambio de ideas y símbolos. Esto indica que nuestros antepasados no estaban aislados. Existían redes de conocimiento y posiblemente intercambios culturales que trascendían comunidades individuales, anticipando la complejidad social que caracterizaría a sociedades posteriores. Además, el análisis algorítmico muestra que los primeros humanos comprendían la importancia de la memoria visual. La repetición de ciertos símbolos, la colocación estratégica de figuras y la elección de colores específicos no eran azarosas. Cada elemento tenía un propósito: guiar a los miembros del grupo, enseñar lecciones sobre la caza, el terreno o la conducta social y preservar historias esenciales para la identidad colectiva. La IA reconstruye estas secuencias revelando que el arte prehistórico era en esencia un archivo cognitivo y emocional. Otro aspecto revelador es la sofisticación técnica. La combinación de grabado, pigmentos y disposición de los signos muestra un dominio sorprendente de los materiales y del espacio.
La IA permite identificar patrones de práctica y mejora a lo largo del tiempo, sugiriendo que existía un proceso de aprendizaje y perfeccionamiento comparable a la formación de un artista moderno. Esto evidencia que la creatividad, la planificación y la experimentación eran componentes esenciales de la vida cotidiana. Cada descubrimiento nos recuerda que las cuevas eran mucho más que refugios, eran centros de conocimiento, memoria y expresión. La IA, al traducir estos signos, nos devuelve la capacidad de escuchar historias que habían estado silenciadas durante milenios, permitiéndonos comprender que los primeros humanos eran narradores, pensadores y artistas de una complejidad asombrosa. A medida que exploramos aún más profundamente la cueva, el aire se vuelve más denso, impregnado de humo y de la historia acumulada de siglos. La inteligencia artificial analiza los detalles más minuciosos, trazos de pigmento que se desvanecen, superposiciones de figuras, marcas que podrían indicar dirección o interacción. Cada hallazgo nos permite reconstruir no solo la vida práctica, sino también la experiencia sensorial de los primeros humanos, cómo percibían la luz, el sonido, la textura de la roca y cómo estas percepciones influían en sus expresiones artísticas y comunicativas. Los algoritmos también detectan indicios de evolución cultural y tecnológica. La forma en que se mezclaban pigmentos, la precisión de los grabados y la organización de los espacios de pintura muestran que existía un aprendizaje sistemático y transmisión de conocimientos. Algunos símbolos recurrentes parecen haber servido como códigos de interpretación compartidos, probablemente conocidos por toda la comunidad, lo que permite inferir que había reglas y convenciones sobre cómo crear y leer estas representaciones. Esto demuestra que la inteligencia y la creatividad de nuestros antepasados eran altamente estructuradas y sofisticadas. La IA ha permitido descubrir patrones que podrían indicar narrativas estacionales ligadas al ciclo de la caza y la recolección. La ubicación de ciertos animales y símbolos coincide con cambios en el comportamiento de las especies o fenómenos naturales, sugiriendo que estos dibujos funcionaban como registros prácticos del entorno y la planificación de recursos. No solo eran representaciones artísticas, sino herramientas de supervivencia, mapas simbólicos que guiaban decisiones cruciales para la comunidad. Otro aspecto fascinante es la dimensión colectiva del arte. La superposición de manos, la variabilidad de técnicas y la diversidad de trazos muestran que estos espacios eran compartidos. Adultos enseñando a jóvenes, expertos transmitiendo conocimientos, artistas experimentando y aprendiendo unos de otros. La cueva se convierte así en un verdadero laboratorio de creatividad, enseñanza y cohesión social, donde cada trazo tiene un propósito, una historia y un testimonio de la mente humana en desarrollo. Cada descubrimiento que la IA hace visible nos acerca a comprender la complejidad emocional, cognitiva y social de nuestros antepasados. Nos recuerda que incluso en épocas remotas, la necesidad de comunicar, transmitir conocimiento y expresar sentimientos era tan vital como la supervivencia misma, y que estos mensajes, escondidos en la roca, son ahora audibles gracias a la tecnología moderna. Finalmente, en lo profundo de la cueva, donde la luz de la hoguera apenas alcanza a los rincones más recónditos, la inteligencia artificial revela la culminación de un proceso que ha perdurado durante miles de años. Cada símbolo, cada trazo, cada figura superpuesta en la roca, forma un lenguaje complejo que combina información práctica, narrativa, emocional y espiritual. Los primeros humanos no solo dibujaban, estaban registrando su mundo, su memoria y su experiencia colectiva. Los hallazgos muestran que estas expresiones artísticas eran herramientas de cohesión social, planificación y enseñanza. Los patrones descubiertos por la IA permiten ver cómo los grupos transmitían conocimientos sobre caza, recolección, territorio y rituales, y cómo reforzaban la identidad colectiva mediante símbolos compartidos. La superposición de manos, la repetición de figuras y la combinación de colores sugieren una participación comunitaria activa, donde cada miembro contribuía y aprendía, creando un legado que trascendía generaciones. Además, los análisis indican que existía una sofisticada comprensión del entorno, la ubicación estratégica de figuras, el uso de la luz y el sonido, y la correlación con ciclos naturales muestran que los primeros humanos manejaban un conocimiento profundo de su mundo, un conocimiento que combinaba observación, memoria y simbolismo. La IA permite reconstruir estas interacciones, ofreciéndonos una visión casi cinematográfica de cómo la comunidad experimentaba y manipulaba su entorno. Estos descubrimientos transforman nuestra percepción de la prehistoria. Lo que antes parecía arte aislado y decorativo, se revela ahora como un sistema de comunicación avanzado, un testimonio de la inteligencia, creatividad y sensibilidad de nuestros antepasados. Cada línea en la roca, cada huella de mano,
Es un eco que llega hasta nosotros gracias a la tecnología, permitiéndonos escuchar historias de cooperación, supervivencia y reflexión escritas hace decenas de miles de años. Mientras contemplamos estos hallazgos, comprendemos que la curiosidad, la creatividad y la necesidad de dejar un legado son rasgos profundamente humanos, presentes desde nuestros orígenes. Gracias a la inteligencia artificial, podemos finalmente leer estas voces antiguas, reconociendo la complejidad y la riqueza de una mente prehistórica que, a pesar del tiempo y del silencio, sigue hablándonos. Y así, cada descubrimiento nos invita a mirar el pasado con asombro, a valorar la continuidad del pensamiento humano y a seguir explorando los secretos que aún yacen en la roca, esperando que alguien los descifre.